Un disparo resuena en la quietud del amanecer. La bala perfora el aire y, antes de que el sol tenga oportunidad de teñir el horizonte, un hombre cae al polvo. La sangre empapa su camisa mientras un grito de niño atraviesa el aire. El sonido es seco, casi cruel, interrumpido solo por el graznido distante de un cuervo que se eleva en el cielo rojo. La escena está marcada por el abandono, la violencia. Ethan, tirado en el suelo, siente que la vida se le escapa. La fuerza de la herida lo debilita, pero su voluntad es inquebrantable. Un dolor profundo lo inunda, como si el desierto mismo lo estuviera devorando. A pesar de la oscuridad que lo rodea, en lo más profundo de sus ojos hay algo que resplandece. Una chispa de esperanza, aunque tenue. Todo lo que sabe es que debe levantarse. El eco del grito aún resuena en sus oídos. ¿Quién más ha caído en este escenario de muerte? Ethan se pone de pie, tambaleante, pero determinado. El viento seco sopla en su rostro, como si el desierto mismo intentara quitarle la voluntad. Pero no puede detenerse. Las voces del pasado lo llaman, y la furia por lo perdido lo consume. En su mente, las sombras de aquellos que traicionaron su confianza lo siguen, cada uno con una deuda pendiente. El dolor de la herida le recuerda que la muerte lo acecha, pero no esta vez. Esta vez será él quien elija cuándo caer. Al fondo, el pueblo de madera se dibuja en el horizonte. Una sensación de incomodidad lo invade. ¿Qué habrá cambiado en esos viejos caminos que solía recorrer? Con cada paso que da, el polvo bajo sus botas cruje, como si la tierra misma lo estuviera reconociendo. Ethan avanza, pero el eco de los recuerdos lo persigue. La culpa lo agarra con firmeza. No puede evitar preguntarse si alguna vez fue otra persona. Al llegar a Madera, el silencio lo recibe, como si el pueblo mismo temiera su regreso. Las miradas se clavan en su espalda, pero nadie se atreve a hablar. ¿Quién lo espera aquí? ¿Un amigo olvidado o un enemigo esperando su momento? El silencio es denso, como si todo el pueblo estuviera conteniendo la respiración. Ethan se dirige a la cantina, sabiendo que los viejos fantasmas lo esperan allí. Al cruzar la puerta, todos los ojos se posan sobre él. Los hombres murmuran, las cartas se quedan congeladas en el aire. Todo ha cambiado, pero al mismo tiempo, nada ha cambiado. El mismo polvo, la misma gente, pero algo en el ambiente lo advierte. ¿Será el destino el que lo conduzca o simplemente su sed de venganza? Ethan se siente observado, pero se mantiene firme. Se acerca al bar, donde el cantinero lo mira con una mezcla de desconfianza y curiosidad. Las palabras no fluyen fácilmente, pero el aire está lleno de historias no contadas. Cada hombre en la cantina parece tener una cuenta pendiente. Mientras la música suave del piano llena el fondo, Ethan sabe que todo está a punto de estallar. ¿Quién será el primero en mover la ficha en este juego mortal? El viento soplaba con furia, levantando polvo del suelo que dificultaba la visión. Ethan avanza con pasos firmes, sus botas resonando en las tablas del viejo puente. De repente una figura aparece en la distancia. Un hombre que camina con una calma inquietante, casi demasiado segura para este lugar. Salomón lo observa de lejos, su rostro preocupado. No es el momento, Ethan, advierte. La tensión en el aire es palpable. Ethan siente la mirada fija sobre él, pero su misión es más urgente. Necesita respuestas, y nadie lo va a detener. Al acercarse, el viento trae consigo un susurro, una amenaza apenas perceptible. ¿Quién está esperando en la sombra, oculto detrás de la tormenta? Ethan se detiene al llegar a una pequeña cabaña abandonada. El silencio se siente pesado, como si el tiempo se hubiera detenido. En su interior,
La tenue luz de una lámpara parpadea, creando sombras largas en las paredes. Aquí es donde todo empezó, susurra Ethan, mirando alrededor. Salomón lo sigue con paso lento, su rostro tenso. Ambos hombres saben que el pasado no perdona. Un crujido rompe el silencio. Ethan se tensa, pero no hay nada. Ya no podemos correr de lo que hicimos, dice Salomón. La quietud los rodea, pero algo más está por llegar. ¿Qué secretos esconde esta cabaña olvidada? De repente, una figura se asoma a la puerta. Su silueta se recorta contra la luz del atardecer. Es un hombre, alto y con una mirada desafiante. Marek el sheriff sonríe de manera arrogante. No pensé que llegarías tan lejos, Ethan, dice con voz fría. Ethan siente una rabia creciente. Su corazón late con fuerza. Pensé que ya te habías olvidado de mí, Marek. Responde con firmeza, aunque sus manos tiemblan levemente. La tensión es palpable. Marek sabe que tiene el control. Y eso lo hace aún más peligroso. ¿Hasta qué punto está dispuesto a llegar Ethan para obtener justicia? Salomón se adelanta lentamente, poniendo una mano sobre el hombro de Ethan. La venganza no traerá paz, hijo. Ya lo he visto antes. Ethan lo mira, sus ojos llenos de incertidumbre. ¿Y qué hago entonces? ¿Dejar que sigan matando? Salomón suspira. No es así como se arreglan las cosas. El odio solo crea más odio. Las palabras de Salomón caen como una losa. En su mirada hay un destello de sabiduría, pero también de dolor. Ethan se aleja un paso. No sé si puedo perdonarlo, la verdad sea dicho, pero la decisión es de él. ¿Elegirá el camino de la redención o el de la venganza? Ethan toma una decisión, la furia ardiendo en sus ojos. No hay vuelta atrás, murmura para sí mismo. Se da la vuelta y empieza a caminar con pasos firmes hacia el pueblo. Salomón lo observa en silencio, con una expresión de tristeza. Cuidado con lo que deseas, hijo, dice. Ethan no responde. Las palabras de Salomón lo persiguen, pero ya no puede dar marcha atrás. Su destino está sellado, y todo lo que queda es la venganza. Al cruzar el umbral del pueblo, la oscuridad lo engulle. ¿Qué habrá al final de este camino? ¿El precio que tendrá que pagar será más alto de lo que espera? El aire estaba pesado, como si el mundo mismo supiera que algo no estaba bien. Ethan y Salomón se habían detenido en el viejo rancho, el sol empezando a caer. La quietud de la tarde daba una falsa sensación de seguridad. Todo parece tranquilo, ¿verdad?, dijo Salomón, su voz suave, pero con una mirada que no pasaba desapercibida. Ethan asintió, pero su instinto le decía que algo estaba mal. La puerta del granero se cerró con un crujido y un escalofrío recorrió su espalda. Vamos a descansar, pero no bajemos la guardia, añadió Salomón, aunque sus ojos no podían esconder una leve preocupación. Algo en su tono lo alertó. ¿Qué estás escondiendo, Salomón?, pensó Ethan. Pero no dijo nada. La noche se acercaba, y con ella las respuestas que tal vez no quería escuchar. El fuego crepitaba suavemente en el suelo mientras ambos hombres se sentaban cerca. La tensión parecía haberse disipado un poco, pero el silencio entre ellos era pesado. Ethan miró a Salomón buscando algo en su mirada. No entiendo por qué, Salomón. Siempre fuiste un hombre de honor. Salomón sonrió, pero la sonrisa no llegó a sus ojos. El honor es un lujo en este mundo, Ethan. La supervivencia es lo único que importa. La respuesta dejó un mal sabor en la boca de Ethan, como si las palabras fueran una justificación, no una verdad. La vulnerabilidad que mostraba Salomón, su conflicto interno, era visible, pero había algo que no encajaba. Si sobrevivir es lo único que importa, ¿por qué luchamos por la justicia?, preguntó Ethan, pero Salomón desvió la mirada,
como si la respuesta le quemara la lengua. La promesa de un futuro mejor parecía más lejana que nunca. ¿Era todo una mentira? Un ruido rompió la quietud. La figura de un hombre apareció en la entrada de la cueva, iluminada por la luz de la linterna. Era Marek, y su mirada penetrante llenó el aire de tensión. Sabía que llegaría el momento en que nos encontraríamos cara a cara, dijo con voz baja y controlada. Ethan apretó los dientes, sintiendo cómo su corazón latía con fuerza. Marek no era solo un hombre del pasado, era el hombre que había hecho que todo se derrumbara. «Te has equivocado, Marek», respondió Ethan, pero la duda se filtró en su voz. Marek, con una sonrisa sarcástica, dio un paso adelante. «Te traicioné por un buen motivo. Lo que no entiendes, Ethan, es que este mundo no tiene lugar para los débiles». Las palabras lo golpearon con la fuerza de una bofetada. ¿Era posible que él también hubiera sido un peón en este juego? El giro fue abrupto. La cuchilla fría se clavó en el costado de Ethan antes de que pudiera reaccionar. «No, no puedes», Ethan balbuceó, el dolor llenándolo por completo. Salomón, quien había estado a su lado, dio un paso atrás, su rostro marcado por la culpa. «Lo siento, Ethan. No era el momento de enfrentarnos. El traidor había sido él todo el tiempo». El mundo pareció detenerse por un instante mientras la traición calaba hondo. «Touch», Ethan sintió cómo la vida se deslizaba lentamente de su cuerpo. Sus ojos buscando respuestas en los ojos de Salomón, pero solo encontró oscuridad. La voz de Marek resonó en sus oídos. «¿A quién vas a confiar ahora, Ethan?» La realidad era más cruel de lo que había imaginado. La noche caía pesadamente sobre el desierto, y Ethan yacía en el suelo, la sangre manchando la tierra. Un silencio profundo lo rodeaba, como si todo el mundo se hubiera detenido. Salomón se acercó lentamente, pero Ethan ya no confiaba en él. «No lo puedo creer», susurró, la traición quemando en su pecho. Salomón miró al suelo, incapaz de decir nada. Ethan cerró los ojos, pero su mente seguía despierta, luchando por encontrar sentido a todo lo que había pasado. La verdad había sido revelada, pero la amargura de la traición seguía allí. Se levantó con esfuerzo. El dolor lo atravesaba, pero algo dentro de él despertaba. La venganza comenzaba a tomar forma, y no habría marcha atrás. «Voy a hacer que pagues por esto», pensó mientras comenzaba a alejarse. La mañana llegó, pero no trajo consuelo. Ethan caminaba por el desierto, sus pasos lentos y pesados, como si cada uno de ellos lo acercara más al abismo. La herida en su costado le ardía, pero su determinación lo mantenía en pie. Sabía lo que debía hacer. Salomón había desaparecido, y con él cualquier esperanza de redención. «La venganza es la única salida», pensó Ethan, su mente fija en Marek, el hombre que lo había traicionado. El viento soplaba con fuerza, levantando nubes de polvo en el aire. Era como si el desierto mismo lo estuviera desafiando a rendirse, pero Ethan no iba a caer. No ahora. No después de todo lo perdido. «El fin está cerca», susurró para sí mismo, la desesperación mezclada con un rayo de furia. Algo en su interior había cambiado y no había vuelta atrás. La ciudad de madera parecía vacía, sus calles desiertas, como si la vida misma hubiera huido de allí. Ethan avanzó sin dudar, sus ojos fijos en la cantina al fondo. Cada paso lo acercaba a la verdad que había estado buscando. El sonido de sus botas resonaba en el silencio de la calle vacía. Dentro de la cantina, las conversaciones cesaron en cuanto Ethan cruzó la puerta. Todos lo miraban, pero nadie se atrevía a hablar. «El momento ha llegado», murmuró Ethan para sí mismo. La traición, la venganza,
todo lo que había vivido lo había llevado hasta aquí. Marek lo observaba desde el final de la barra, una sonrisa fría en su rostro. No había más tiempo para dudas. Ethan sabía lo que debía hacer. Ethan se acercó a Marek con pasos firmes, su mirada fija en su traidor. Marek levantó una ceja, su sonrisa aún intacta. Pensé que ya habías olvidado el camino. Ethan, dijo con voz burlona. Nunca olvidé lo que hiciste, respondió Ethan, su tono bajo, pero cargado de furia. La tensión en el aire era palpable, y todos los presentes observaban en silencio, como si el tiempo mismo se hubiera detenido. ¿Qué piensas hacer? Matarme, dijo Marek, su voz llena de desdén. Ethan respiró hondo. No. Voy a hacerte pagar por todo lo que hiciste. Sus palabras fueron cortantes, una promesa de que la justicia, aunque tarde, finalmente llegaría. La mirada de Marek se oscureció, y en ese momento, Ethan supo que el enfrentamiento sería inevitable. Un estrépito de disparos rompió el silencio. Ethan sintió la ráfaga de aire caliente al pasar la bala cerca de su rostro. Sin pensarlo, reaccionó rápidamente, sacando su pistola y apuntando a Marek. El sheriff sonrió, pero la sonrisa se desvaneció en cuanto vio el brillo de determinación en los ojos de Ethan. «¿Pensaste que esto iba a ser fácil, Marek?», dijo Ethan, su voz fría como el metal. El sonido de los disparos continuó resonando. La gente en la cantina se agachaba, cubriéndose. Marek intentó moverse, pero Ethan fue más rápido. La verdad ya estaba escrita, y no había vuelta atrás. Un disparo final resonó, y con él todo terminó. La cantina quedó en silencio después del tiroteo. Ethan, respirando con dificultad, observó el cuerpo caído de Marek. No sentía alivio ni satisfacción. ¡Solo vacío! El sonido de la puerta abriéndose lo sacó de su trance. Salomón apareció en el umbral, su rostro sombrío. «Lo sabía», murmuró, acercándose lentamente. «Sabía que llegarías hasta aquí». Ethan no dijo nada, su mirada fija en el suelo. La justicia había llegado, pero no de la manera que había imaginado. «¿Qué hacemos ahora?», preguntó Ethan. Salomón se quedó en silencio, su rostro reflejando una mezcla de arrepentimiento y resignación. «Ahora, hijo, solo queda enfrentar lo que has hecho». La verdad seguía siendo un peso, y el camino hacia la redención aún parecía lejano. La tensión se cortaba en el aire. Cada paso que Ethan daba hacia el pueblo lo acercaba a su destino. El viento soplaba fuerte, como un presagio, y el crujido de las ramas al romperse resonaba en sus oídos. La puerta de la vieja cantina se abrió con un chirrido bajo, dejando entrar un rayo de luz en la penumbra. Ethan inhaló profundamente. «Es hora», murmuró para sí mismo, su voz grave y decidida. Las sombras lo rodeaban, pero su mirada estaba fija en la figura al fondo. Marek estaba allí, esperándolo, su sombra proyectada contra la pared. El lugar estaba impregnado de una calma inquietante, como si todo estuviera en suspenso. La mirada de Ethan se endureció, y sin dudarlo, caminó hacia el centro del bar. La batalla que había estado evitando estaba por comenzar. Algo en el aire, sin embargo, lo hizo dudar por un segundo. ¿Estaba listo para lo que estaba por suceder? «Pensé que ya no quedaba nada de ti», dijo Marek con una sonrisa burlona, levantando lentamente su copa. Ethan no respondió, su mirada fija y fría. «Siempre quise que me recordaras, Ethan», continuó Marek,
dejando que el veneno en sus palabras llenara el espacio. Ethan apretó los dientes, el odio creciendo en su pecho. Te has equivocado, Marek, no te lo perdonaré. La tensión aumentaba en la cantina. Los murmullos de los demás clientes se desvanecían mientras los dos hombres se enfrentaban. Los dos sabían que las palabras ya no importaban. Solo quedaba la acción. El aire zumbaba con la promesa de lo inevitable. Marek dejó caer su copa y sus manos se movieron hacia la pistola con rapidez. Ethan hizo lo mismo y el choque fue inminente. De repente, el sonido de un disparo quebró la quietud, seguido de un grito sordo. Salomón cayó al suelo, una herida sangrienta en su pecho. Ethan lo miró en shock. El tiempo parecía haberse detenido. ¡No!, gritó Ethan corriendo hacia su mentor, pero era demasiado tarde. Salomón sonrió con dolor, su aliento entrecortado. La venganza siempre cobra un precio. Hijo, dijo, su voz débil. Ethan lo sostuvo en sus brazos, el mundo desmoronándose a su alrededor. Las lágrimas de Ethan caían sobre el rostro de Salomón, pero el hombre ya no podía responder. La verdad golpeó a Ethan con fuerza. La lección que su mentor le había dado había sido más dolorosa de lo que jamás imaginó. La furia de Ethan estalló con fuerza. En un abrir y cerrar de ojos, se enfrentó a Marek. Disparos resonaron por todo el pueblo. El sonido de las balas chocando contra las paredes y el suelo. Ethan estaba lleno de rabia, pero su mente estaba clara. Cada disparo era un paso más cerca de la justicia, aunque la sangre de Salomón aún lo ardía en la piel. «Esto termina ahora», gritó Ethan, avanzando hacia Marek, sin importar las consecuencias. Las sombras de ambos hombres se alargaron mientras se movían, el contraste de la luz y la oscuridad reflejando la lucha interna de Ethan Taidan. El último disparo resonó, y en ese momento Marek cayó, derrotado, su sonrisa ya desvanecida. Ethan lo miró, el rostro desencajado por el dolor y la furia, sabiendo que, aunque había ganado, nada sería lo mismo. El silencio se apoderó del pueblo después del tiroteo, una calma inquietante que siguió al caos. Ethan permaneció de pie, su respiración pesada, mirando el cadáver de Marek. El precio de su venganza lo había dejado vacío. La adrenalina que lo había impulsado ya comenzaba a desvanecerse, y lo único que quedaba era el peso de lo sucedido. ¿Vale todo esto la pena?, pensó, mirando las huellas de sangre que dejaba tras su paso. Las puertas del pueblo se cerraban detrás de él, y con cada paso que daba, el hombre que había sido comenzaba a desmoronarse. «Este lugar nunca me dejará ir», susurró, pero ya no sentía rabia. Solo vacío, solo el eco de una vida rota. La mañana llegó sin prisa, con la luz suave del amanecer filtrándose a través de las ventanas rotas de la cantina. El polvo en el aire aún flotaba, dejando el mundo inmóvil. Ethan se quedó allí, parado, mirando las huellas de sangre que cubrían el suelo, como si cada una de ellas le hablara. La batalla había terminado, pero lo que quedaba era solo vacío. El sonido de su respiración era lo único que rompía el silencio, pesado y marcado por la pérdida. La rabia ya no era su aliada. Ahora solo quedaba el dolor. Miró al cielo, sintiendo que el peso de todo lo sucedido lo aplastaba.
Salomón ya no estaba. Marek tampoco. Y Ethan estaba solo, enfrentándose a las cicatrices que quedaban dentro y fuera de él. La guerra había terminado, pero la paz aún era un sueño lejano. Mientras Ethan caminaba hacia el exterior, su mente estaba llena de ecos del pasado. Las caras de aquellos que había perdido, los momentos que no podría recuperar, lo perseguían. ¿Qué me queda ahora?, pensó. Había matado, había sufrido, y ahora todo lo que sentía era vacío. ¿Para qué?, se preguntó una vez más. Sus pasos eran lentos, como si el mismo desierto estuviera esperando su respuesta. Recordó a Salomón, su última lección resonando en su cabeza. La vida no se mide por lo que has hecho, sino por lo que has aprendido. Ethan se detuvo y miró el horizonte. La vida seguía, aunque diferente, y él también tendría que cambiar. Pero el dolor de lo perdido aún estaba muy presente. La pérdida seguía siendo su sombra. De repente, una figura apareció ante él. Era Salomón, o más bien, lo que quedaba de él. No estaba físicamente allí, pero la imagen de su mentor seguía en su mente. Lo que hiciste, hijo, eso fue lo que te liberó, pero no olvides lo que dejaste atrás. Susurró la voz de Salomón en su mente. Ethan se detuvo, su cuerpo tenso, sus ojos fijos en el vacío. Nunca olvidaré lo que aprendí de ti, Salomón, dijo en voz baja. Su corazón estaba pesado, pero su rostro mostraba una determinación renovada. No podía cambiar lo que había pasado, pero ahora entendía. Salomón había dejado una huella en él que nunca desaparecería, y aunque no podía verlo, sabía que su mentor siempre estaría con él. La sombra de Salomón se desvaneció en la luz del día, pero su lección seguía viva dentro de Ethan. Recuerda siempre lo que has aprendido, dijo la voz de Salomón en su mente. Las palabras parecían flotar en el aire. Ethan se acercó a una roca, sentado y mirando el paisaje. La imagen de Salomón aún estaba fresca, como si la voz de su mentor nunca se hubiera ido. La justicia nunca se apura. La paz, tal vez, es algo que nunca alcanzamos, pero podemos intentarlo. Ethan cerró los ojos, dejando que el viento acariciara su rostro. Esa lección, esa verdad que le costó aprender, le llegaba con una claridad que nunca había tenido antes. Se levantó lentamente, su rostro reflejando un pequeño destello de paz. «Lo sé ahora», murmuró para sí mismo. «Es hora de seguir adelante». Ethan caminó hacia la entrada del pueblo, la luz del día abrazando su cuerpo, como si el sol mismo le estuviera ofreciendo una segunda oportunidad. La venganza había sido cumplida, la justicia servida, pero el precio había sido alto. Esto no me devolverá lo perdido, pensó, pero ya no sentía el peso de la culpa. Sus ojos, una vez llenos de furia, ahora reflejaban calma. La vida, por difícil que fuera, seguía, y con ella, él también. Un último vistazo al pueblo, y Ethan se alejó, el sonido de sus pasos en el suelo seco marcando el fin de un capítulo. Lo que quedaba era una nueva jornada, y aunque el camino era incierto, Ethan sabía que ahora podía caminarlo con más claridad. La vida continúa, pensó. Mientras el sol comenzaba a caer, la mañana llegó sin prisa, con el sol abriendo lentamente su camino por el cielo. Ethan caminaba por el sendero, sus botas hundiéndose en la tierra seca, el horizonte ante él, infinito y lleno de promesas inciertas. La soledad lo rodeaba, pero algo en su interior había cambiado. El peso de las decisiones, de la pérdida, parecía ya no ser tan pesado. Sabía que el camino hacia la redención no era recto ni fácil,
Pero había algo más claro ahora. La vida continuaba, y él debía continuar con ella. La memoria de aquellos que había perdido seguía viva en su mente, pero no como una carga. Ahora eran parte de su viaje. Lo hice por ellos, y lo haré por mí, pensó, con una mirada fija al futuro. Lo que quedaba por delante no era un final, sino un nuevo comienzo. A medida que avanzaba, Ethan escuchó un ruido a lo lejos. Una caravana de viajeros, sus rostros cansados pero llenos de vida, se acercaba. Algunos lo miraron, otros lo saludaron en silencio. Ethan no dijo una palabra. Sabía que no necesitaba respuestas, solo avanzar. La gente del desierto no hacía preguntas, se conocían demasiado bien. Sin embargo, algo en su pecho se relajó al ver a otros seguir su propio camino. Todos tenemos nuestros demonios, pero seguimos caminando, pensó Ethan, mientras observaba a los viajeros alejarse. La sensación de no estar completamente solo le dio un pequeño respiro. El sol comenzaba a ponerse, pintando el cielo con colores cálidos, mientras Ethan se detenía al borde de un acantilado. El viento soplaba suave, levantando polvo y dejando atrás un rastro de quietud. En la distancia, veía la silueta de un pueblo, una promesa de descanso. Pero Ethan sabía que su viaje aún no había terminado. Había logrado su venganza, había enfrentado la oscuridad, pero quedaba algo por resolver: su alma. No hay paz en el desierto. Pero puedo buscarla, pensó. Al cerrar los ojos, dejó que el viento acariciara su rostro. La vida, con todos sus caminos, lo seguía, y él ahora aceptaba lo que venía, sin miedo. En la distancia, Ethan pudo ver una figura acercándose. Era un hombre, un viejo conocido. ¿Sigues buscando respuestas, Ethan?, preguntó el hombre, su voz grave y familiar. Ethan lo miró sin sorpresa. No busco respuestas, solo seguir adelante, respondió. Ethan sabía que la conversación no era una coincidencia, sino una señal de que el viaje no terminaba en venganza, sino en aceptación. La figura desapareció tan rápido como había llegado, dejando a Ethan con un sentimiento de paz que no había conocido antes. El pasado ya no lo controlaba. Ahora soy yo quien decide, pensó, mientras se alejaba de la figura. Y con cada paso, sentía más liviano el peso del pasado. La última luz del día caía sobre el desierto, mientras Ethan caminaba hacia el horizonte, su figura casi perdida en la vastedad del paisaje. Los ecos del pasado, las pérdidas y las luchas se desvanecían poco a poco. Este es el final de mi viaje, pero no el final de mi historia, pensó. El desierto, que antes lo había atrapado, ahora lo liberaba. Con cada paso, una nueva oportunidad surgía. Aunque la vida nunca sería fácil, Ethan había aprendido que siempre habría algo por lo que seguir adelante. Miró al cielo una vez más, y una ligera sonrisa apareció en su rostro. Por fin tengo paz, pensó, mientras se adentraba en el horizonte, sabiendo que lo que quedaba por vivir lo enfrentarían nuevos horizontes, nuevos caminos.